Teoría de la falacia familiar. Sé que soy una mujer de 45 años, que no tengo hijos y que solo vivo con mi mascota Galleta. Pero sé que lo ideal debió haber sido conocer a un hombre, casarme con él y tener hijos. Yo soy un papá soltero, pero me gustaría tener una esposa para cuidar a mi hijo. Dylan es mi esposo. Llevamos 8 años de casados. Y aunque aún no hemos decidido tener hijos y somos muy felices, sabemos que lo correcto sería tenerlos. No me incomoda que mi familia esté formada por mi hijo Miguel y yo, pero admito que sí me gustaría pues tener un esposo y darle un padre a mi hijo. En verdad que yo quería adoptar un hijo. Quería ser padre soltero. Pero mis padres me amenazan diciendo que si no me caso, me retirarán su apoyo. Y que si no tengo hijos, Dios me castigará tanto en la tierra como en el cielo. Ya no quiero que esto pase. Aunque eso implique que me tenga que casar, tener una esposa e hijos y formar un hogar, yo prefiero seguir lo que dicen mis padres. El Instituto de Investigaciones Sociales realiza en el año 2017 una investigación que revela que del 100%, solo una cuarta parte de las familias mexicanas está conformada por padre, madre e hijos, es decir, lo que se conoce como familia nuclear. Entonces, si solo el 25% de las familias son nucleares, ¿por qué se sigue prefiriendo la conformación de este tipo de familias a pesar de que se sabe que existe diversidad de ellas? Para dar respuesta a la pregunta de investigación, bajo un enfoque cualitativo desde el paradigma constructivista, se trabajó con la técnica de narrativa testimonial para la recolección de información a partir de 2 cuentos familiares diseñados por los investigadores. Participaron 3 mujeres y un varón, y una vez obtenidas sus respuestas, se procedió al análisis de ellas a través de la propuesta de González Rey, la técnica de análisis narrativo. Tras el análisis de las respuestas, se construyó la teoría de la falacia familiar, la cual implica que las familias expresen apoyo incondicional a alguno de sus miembros. Sin embargo, cuando éste lo necesita, la familia no se lo dará. La falacia familiar da cabida a 3 principales fenómenos: la ciclotimia familiar, la aparición del mito del apoyo incondicional y el desarrollo de la resiliencia familiar. Comenzando por la ciclotimia familiar, la cual implica un ir y venir entre exigencias, cariño, tensiones y unión entre los integrantes de la familia, se puede decir que permite la aparición de 2 tipos de complejos: el complejo parental genuino, el cual implica una tendencia por parte de las figuras parentales a desear, cuidar y amar a sus hijos respetando su individualidad; y el complejo parental reactivo, el cual implica una tendencia por parte de las figuras parentales a exigir y presionar a sus hijos en sus relaciones interpersonales, causando el sometimiento de los hijos hacia sus exigencias. Este último puede verse fortalecido por el fenómeno de la subversión religiosa, que es la acción familiar principalmente cometida por los padres hacia los hijos, la cual consiste en emplear los designios y preceptos religiosos a partir de ideales propios. De esta subversión religiosa se desprenden 3 implicaciones importantes. 1. El mito del sexocratismo. 2. La otra cara de la comunicación. Y 3. Resistencia parental hacia la orientación sexual. Repos. Comenzando por el mito del sexocratismo, que es la creencia de que los hombres solo tienen contacto sexual con las mujeres para despojarlas de su decencia y dejarlas embarazadas, y que las mujeres solo pueden tener una pareja sexual para ser consideradas decentes, desencadena el sometimiento atemporal femenino, el cual puede ser definido como la sumisión de la mujer ante un varón,
dentro de una situación familiar independientemente de la época y la perspectiva social vigente sobre la mujer, teniendo una implicación así en la concepción de la fertilidad femenina y el desencadenamiento del mito de la maternidad. Este último hace referencia a la creencia de la mujer que implica un pensamiento enfocado a la responsabilidad exhaustiva del cuidado de un hijo después de estar casada, por influencia de terceras personas, generando en ella infelicidad. La segunda implicación de la subversión religiosa, la otra cara de la comunicación, es el fenómeno que se presenta en los hijos cuando ocultan información a los padres por conveniencia propia y familiar, ya que pueden estar en juego los papeles de cada integrante, y la tercera consecuencia de la subversión religiosa es la aparición de la resistencia parental hacia la orientación sexual, repos, la cual representa que las figuras parentales muestren una oposición hacia las diferentes orientaciones sexuales de sus hijos, cuando son diferentes a la heterosexualidad, puesto que no reconoce la orientación inamovible, un término que denota la imposibilidad de cambio en la orientación sexual de un hijo, a pesar de todos los intentos que pueda hacer cualquier figura parental por tratar de cambiar. Eso en cuanto al primer fenómeno de la falacia familiar, es decir, ciclotimia familiar. El segundo fenómeno que aparece por la falacia familiar es el mito del apoyo incondicional, el cual puede ser definido como una creencia de un individuo basada en que cuando sus planes son iguales a las de sus amistades, será aceptada, pero cuando no lo sean, será rechazado. Sin embargo, la familia siempre le brindará apoyo. De este mito de apoyo incondicional surge el caso de ser aceptado por la persona o el individuo el término llamado alegoría del agradecimiento, lo cual implica que un individuo reconozca y agradezca a sus figuras parentales que no influya en sus decisiones, y lo cual le va a permitir el desarrollo de la asimilación y reflexión de las necesidades que cada uno tiene, favoreciendo así la aparición del sobreapego familiar, lo que va a hacer priorización del lado emocional existente entre los integrantes de la familia en cuestión, antes de consolidar una relación filial, es decir, una relación en pareja. Como último fenómeno que aparece como consecuencia de la falacia familiar, se tiene la resiliencia familiar, que es la capacidad que se desarrolla en la familia para poder reflexionar y superar la pérdida de alguno de los integrantes que la conforman para poderse brindar apoyo entre ellos, la cual se va a alcanzar a partir de dos términos que se complementan de manera recíproca. El primero de ellos, la homeostasis decisional, la cual va a implicar un equilibrio en las diferentes esferas que se desarrollan en el individuo o la pareja, para que tenga conciencia de las consecuencias de sus decisiones. El segundo término está en relación con la homeostasis decisional, son los intereses decisivos, que son las conveniencias que se evalúan por parte de los individuos para poder tomar decisiones y afrontar las consecuencias que devengan de ello. A partir de esos dos términos, homeostasis decisional e intereses decisivos, se puede dar paso a desarrollar la comodidad vital o en todo caso a impedir la dificultad económica. La comodidad vital implica un estilo de vida que es obtenido en una pareja cuando se tiene un mismo nivel académico y un trabajo óptimo sin que se espere un estatus o un éxito como garantía de ello. La comodidad vital se puede alcanzar a partir de la asimilación del complejo de estudios planificado, que implica el sometimiento de un individuo al estudio formal para después conseguir un trabajo y no convertirse en alguien socialmente improductivo, y del mito del negociante, el cual será la creencia de las personas referida que para poder poner un negocio se necesita con antelación, perspectiva y planificación, además de una utilidad para su contexto social. Por lo anterior, se puede decir que la teoría de la falacia familiar puede explicar el que se prefiera a la familia nuclear de diversas maneras y por distintas razones. La primera forma en que puede explicarse la preferencia de conformar una familia nuclear es a través del sobreapego y del complejo parental reactivo, debido a que pueden ser los padres quienes ejerzan presión sobre sus hijos en cuanto a cómo les gustaría que fuera su familia futura, condicionando que, si no se cumplen sus exigencias, llegarán a retirar su apoyo, reforzando así la aparición de la falacia familiar. Ahora bien, otra forma en que se puede explicar tal preferencia
es por la presencia de la subversión religiosa en la vida de un individuo, sobre todo cuando también es común en sus interacciones familiares la aparición de la ciclotimia familiar y la resistencia parental a la orientación sexual, lo cual lo puede orillar a alinearse al pensamiento socialmente aceptado e idealizado de la familia nuclear. También se puede explicar tal preferencia mediante los efectos que se producen a causa del mito del sexocratismo, pues orilla en específico a la mujer a tener únicamente a una pareja del sexo opuesto para conservar su decencia, lo cual desencadenaría la aparición del sometimiento temporal femenino, corroborando que no importa la época o la concepción social actual de la mujer, pues siempre estará ésta destinada a obedecer en primera instancia a su marido o, en todo caso, a cualquier otro hombre de su familia. A partir de lo anterior, sobresale que la teoría de la falacia familiar se complejiza en cuanto a los efectos que provoca en la mujer, dando pauta a considerar que simplemente por su sexo, la mujer prefiere la conformación de una familia nuclear debido a 1. La concepción existente sobre la fertilidad femenina, que implica que su valía está presente siempre y cuando tenga hijos. 2. La aceptación del mito de la maternidad, volviéndolo una realidad en su vida. Y 3. Evitando que se geste la infelicidad económica femenina, lo cual sería producto de su maternidad. Por tanto, la preferencia de conformar una familia nuclear puede deberse a algunas de las razones anteriormente expuestas, siempre y cuando se considere que surge a partir de la familia donde el individuo se ha desarrollado desde su infancia. Es decir, en otras palabras, que la causa de tal inclinación de preferir la familia nuclear es intrafamiliar, sobre todo si se es mujer y cuando aún no se ha alcanzado una homeostasis decisional que esté en sintonía con los intereses decisivos de la persona. Entonces, después de lo que acabas de escuchar, quisiera que te preguntaras lo siguiente. ¿Cómo es que has pensado en la conformación de tu familia?